Bienvenidos a Guarida Espeluznante. Dale like y suscríbete para no perderte nuevas historias de terror. Apaga las luces y prepárate para el miedo. El viento azotaba las calles estrechas del pequeño pueblo costero, arrastrando arena húmeda desde la playa y haciendo que las ventanas de madera crujieran en sus marcos. Daniela llegó en su auto al amanecer, siguiendo una dirección escrita en un papel antiguo que encontró entre las pertenencias de su abuelo recién fallecido. La nota solo decía: si quieres entender nuestra historia, ven al faro al amanecer. El pueblo estaba casi desierto. Las casas antiguas, algunas de piedra, otras de madera, parecían suspirar bajo el peso de la humedad y los años. Daniela estacionó frente al faro, una estructura alta y descuidada que se alzaba sobre los acantilados. Su pintura estaba descascarada y algunas ventanas rotas dejaban pasar corrientes de aire. Al acercarse a la puerta del faro, notó que estaba entreabierta. Dentro, la escalera de caracol que conducía a la cima estaba cubierta de polvo y restos de salitre. Daniela comenzó a subir lentamente, iluminando con su linterna cada peldaño. El aire era frío y húmedo, y un olor a moho y metal oxidado impregnaba el ambiente. En la cima del faro encontró un escritorio viejo con varios papeles amarillentos y un diario. Al abrirlo, comenzó a leer. Describía la vida de su abuelo, los secretos del pueblo y misteriosas desapariciones de pescadores a lo largo de las décadas. Cada entrada del diario estaba marcada con fechas precisas y nombres de personas que ya no vivían en el pueblo o que habían desaparecido sin explicación. Mientras revisaba los documentos, un golpe seco resonó desde abajo. Daniela bajó la escalera con cautela. En la base del faro encontró marcas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado un objeto pesado recientemente. La sensación de que estaba siendo observada creció con cada segundo que pasaba. Decidió seguir el camino hacia la playa, donde su abuelo había mencionado en su diario un antiguo almacén de redes abandonado. El sendero estaba cubierto de arena húmeda y algas arrastradas por la marea, y cada paso dejaba huellas que la acompañaban hacia la nada. Cerca del almacén, Daniela percibió un olor extraño, una mezcla de sal, pescado y algo más, metálico y seco. Al entrar en el almacén, encontró redes viejas y mohosas, cajas rotas y tablones astillados. Entre ellos, un pequeño compartimento oculto contenía cartas y fotografías antiguas que documentaban la vida de los pescadores, sus disputas y secretos. Lo que más llamó su atención fueron cartas dirigidas a su abuelo, llenas de advertencias. No investigues, ellos vigilan todo. Un crujido repentino detrás de ella la hizo girarse. El almacén estaba vacío, pero la sensación de peligro era tangible. Daniela comprendió que la historia que estaba intentando descubrir no solo pertenecía al pasado. Alguien en el presente aún protegía los secretos del pueblo y estaba dispuesto a impedir que se supieran. Después de su hallazgo en el almacén de redes, Daniela decidió que debía explorar más a fondo el pueblo, buscando pistas que conectaran los documentos de su abuelo con los eventos recientes. Caminó por las estrechas calles empedradas, con casas antiguas cubiertas de musgo y ventanas cerradas con tablas. La bruma del amanecer envolvía todo, haciendo que cada sombra pareciera moverse. Llegó a la plaza central, donde una fuente seca y agrietada permanecía como vestigio de tiempos mejores. Allí observó edificios que parecían abandonados, pero notó detalles inquietantes. Algunas puertas tenían marcas recientes de barro y raspaduras, y ventanas rotas reflejaban luces que no provenían del sol.
La sensación de ser observada se intensificó. Entre los edificios encontró una antigua panadería cuya puerta estaba entreabierta. Al entrar, el olor a harina vieja y humedad se mezclaba con un rastro metálico. Sobre la mesa había papeles que parecían registros de pagos y deudas de los habitantes del pueblo, pero algunas anotaciones recientes detallaban desapariciones y advertencias. No preguntar, no mirar. Decidió seguir hacia la antigua iglesia en lo alto de la colina. Las escaleras exteriores estaban resbaladizas por la lluvia de la noche anterior. Al acercarse a la puerta principal, notó que estaba cerrada, pero una ventana lateral permitía ver el interior. Los bancos estaban cubiertos de polvo y el altar parecía intacto, pero en las paredes había nombres grabados con tinta negra, pescadores y aldeanos desaparecidos en décadas anteriores. Mientras inspeccionaba la iglesia, escuchó un crujido proveniente del campanario. Subió por la escalera de caracol, cada peldaño vibrando bajo su peso. Al llegar, el campanario estaba vacío, pero una brisa fría atravesaba las aberturas, trayendo consigo un susurro casi imperceptible. No debiste venir. Al descender, notó un pequeño sótano oculto tras un tapete antiguo. Lo abrió y encontró un túnel estrecho que se internaba bajo la iglesia. Las paredes de piedra estaban húmedas, cubiertas de musgo y raíces. Daniela avanzó con cautela, iluminando el camino con su linterna. Al final del túnel, descubrió una sala pequeña con restos de muebles viejos, cajas rotas y documentos arrugados. Entre los documentos había registros de familias de pescadores que habían desaparecido, sus cuentas, correspondencia y diarios. Cada historia describía miedo, conflictos y amenazas por investigar ciertos secretos del pueblo. Daniela comprendió que los misterios que su abuelo había mencionado estaban ligados a un sistema de vigilancia activa que aún existía. Mientras revisaba los papeles, escuchó pasos y un susurro detrás de ella. Ellos vigilan cada movimiento. Se giró rápidamente, pero el túnel estaba vacío. La tensión aumentó. El miedo no provenía solo del pasado, sino de algo que aún estaba vivo, observando y esperando. Decidió que no podía quedarse más tiempo en el pueblo sin planear cuidadosamente cada movimiento. Cada paso fuera de su control podía ser su último. Sin embargo, la curiosidad y la necesidad de entender la verdad seguían impulsándola a avanzar. Daniela sabía que los secretos que desenterrara podrían cambiar todo lo que pensaba sobre su familia y sobre el pueblo, pero también comprendió que estaba siendo vigilada. Esa tarde, Daniela decidió visitar la zona del antiguo puerto, donde, según el diario de su abuelo, se habían producido varias desapariciones de pescadores. El puerto estaba casi en ruinas. Los muelles de madera estaban carcomidos por la sal y la humedad. Algunas embarcaciones hundidas se balanceaban lentamente con las olas, y el olor a sal y algas, mezclado con metal oxidado, impregnaba el aire. Caminando entre los muelles, notó marcas recientes en la arena húmeda, como si alguien hubiera arrastrado un objeto pesado. La sensación de ser observada se intensificó. Cada sombra parecía moverse con intención. Cada sonido del agua y la madera crujiente resonaba con fuerza en sus oídos. Entre los restos de los barcos, encontró un pequeño cobertizo de madera parcialmente derruido. Al acercarse, vio un compartimento secreto bajo un tablón levantado. Dentro había fotografías antiguas de pescadores y aldeanos desaparecidos, junto con cartas dirigidas a su abuelo, todas llenas de advertencias y amenazas. «Deja esto, no sigas investigando»,
Mientras examinaba los documentos, escuchó pasos detrás de sí. Se giró rápidamente, pero no había nadie. El sonido parecía moverse con ella, como si alguien invisible la siguiera. La tensión aumentó con cada minuto, y Daniela comprendió que el pueblo no solo estaba lleno de secretos, sino que había personas o fuerzas vigilando activamente para protegerlos. Decidió regresar al almacén donde se había refugiado antes, pero en el camino notó algo inquietante. Todas las puertas de los edificios antiguos del puerto estaban abiertas, algunas mostrando signos de haber sido revisadas recientemente. Las sombras proyectadas por la luz del atardecer se alargaban y mezclaban con la bruma, creando figuras fantasmales que parecían acecharla. Al llegar al almacén, encontró más documentos y diarios que su abuelo había dejado. Entre ellos, había registros de tratos ilegales, disputas entre familias de pescadores y evidencias de desapariciones encubiertas. Cada página reforzaba la idea de que los secretos del pueblo estaban protegidos sistemáticamente y que aquellos que intentaban descubrirlos eran vigilados. Mientras revisaba los documentos, un ruido metálico resonó desde el exterior. Daniela se asomó por una ventana rota y vio la silueta de una persona moviéndose entre las sombras. No podía distinguir su rostro, pero la certeza de que no estaba sola la llenó de miedo. Debía actuar con cautela. Cada paso en falso podía revelar su presencia y ponerla en grave peligro. Decidió que al día siguiente exploraría la antigua estación de faros, donde su abuelo mencionaba que se almacenaban registros secretos de todas las familias del pueblo. Sabía que la búsqueda de la verdad la estaba acercando a algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Antes de dormir, Daniela revisó una vez más los documentos que había encontrado. Cada historia de miedo, amenazas y desapariciones le recordaba que la historia del pueblo no estaba muerta. Vivía en sus calles, en sus edificios y en cada persona que vigilaba el pasado. Sabía que debía estar preparada para enfrentar lo que viniera. A la mañana siguiente, Daniela se dirigió hacia la antigua estación de faros, un edificio apartado en el extremo del acantilado. El camino estaba cubierto de rocas y maleza, y la bruma matinal le daba al paisaje un aire aún más lúgubre. A medida que avanzaba, sentía que cada paso era observado, ramas quebrándose a lo lejos, silbidos del viento que sonaban extraños y la sensación constante de que alguien la seguía. Al llegar a la estación, el edificio se alzaba imponente y descuidado, con ventanas rotas y pintura descascarada. La puerta principal estaba cerrada con candado oxidado, pero una ventana lateral permitía el acceso. Daniela entró con cautela, iluminando con su linterna el suelo cubierto de polvo y restos de muebles rotos. Dentro descubrió archivos antiguos, cajas llenas de documentos y registros cuidadosamente organizados. Cada carpeta contenía información sobre familias de pescadores, nombres, fechas de desaparición, disputas y denuncias que habían sido sistemáticamente ignoradas por las autoridades locales. Algunos documentos eran recientes, lo que indicaba que alguien seguía vigilando y actualizando los registros. Mientras revisaba los papeles, escuchó pasos que resonaban en el piso superior. Subió lentamente por la escalera de madera crujiente y encontró un pasillo largo y oscuro con puertas cerradas. Una de ellas estaba entreabierta y al asomarse vio más documentos esparcidos sobre una mesa. Parecían haber sido revisados recientemente. De repente, un golpe fuerte hizo que Daniela se girara. Alguien había empujado una de las puertas del pasillo. Se escondió detrás de un armario
y contuvo la respiración. 2 hombres entraron, hablando en voz baja. Debemos asegurarnos de que nadie descubra estos registros. Si alguien los encuentra, podría exponer todo lo que hemos protegido durante décadas. Daniela comprendió que no solo los secretos del pasado estaban en juego, sino que había personas activas protegiéndolos en el presente. Cada documento, cada archivo estaba vigilado y cualquier intento de divulgación era considerado una amenaza directa. Decidió esperar a que los hombres se fueran antes de continuar. Una vez que el edificio quedó vacío, avanzó hacia una sala trasera donde encontró un compartimento secreto bajo el suelo. Allí había un baúl de hierro cerrado con candado oxidado. Con esfuerzo lo abrió y dentro encontró fotografías, diarios y cartas que detallaban actividades ilegales, desapariciones y amenazas dirigidas a familias enteras. Cada página le revelaba un patrón. La desaparición de personas no era aleatoria, sino parte de un sistema de control y miedo que se había mantenido durante generaciones. Daniela comprendió que los secretos que su abuelo había mencionado estaban protegidos no solo por la historia, sino por individuos dispuestos a cualquier cosa para mantener el silencio. Al salir de la estación, la niebla cubría todo, y las sombras de los acantilados parecían moverse con vida propia. Daniela comprendió que su investigación había alcanzado un nivel crítico. Había desenterrado algo que muchos querían mantener oculto, y ahora su seguridad dependía de cada decisión que tomara. Esa noche se refugió en el almacén junto al puerto, revisó los documentos que había encontrado y comenzó a planear cómo recopilar toda la información de manera segura. Sabía que cada paso en falso podía costarle la vida, pero también que la verdad debía salir a la luz, sin importar el riesgo. Los días siguientes, Daniela se mantuvo en constante alerta. Sabía que cada movimiento podía ser observado y que los guardianes de los secretos del pueblo no vacilarían en actuar si descubrían que alguien había recopilado evidencia. Sin embargo, su determinación de descubrir la verdad la impulsaba a continuar. Decidió visitar la antigua casa de su abuelo, ubicada en el borde del acantilado, para buscar más pistas sobre los documentos y diarios que había encontrado. La casa estaba deshabitada desde hacía años, con ventanas rotas y puertas que crujían con el viento. Cada paso dentro del edificio parecía resonar en los pasillos vacíos, como un recordatorio de que el silencio guardaba muchas verdades ocultas. En el estudio de su abuelo, Daniela encontró cartas que detallaban reuniones secretas entre los líderes del pueblo y menciones de desapariciones inexplicables. Había mapas del puerto, del faro y de varios almacenes, todos marcando lugares donde se habían producido incidentes que nunca fueron reportados a las autoridades. Entre los documentos, descubrió un pequeño diario que parecía pertenecer a un pescador desaparecido. Sus páginas narraban miedo, amenazas y la certeza de que alguien estaba vigilando constantemente a la comunidad. Esa noche, Daniela decidió revisar nuevamente el puerto. La marea estaba baja y el cielo cubierto de nubes oscuras. Caminó entre los muelles destruidos, observando cómo la luz de la linterna reflejaba sombras inquietantes sobre la madera rota. Cada paso resonaba con fuerza, y la sensación de que alguien la seguía era innegable. Entre las sombras vio un destello metálico, una caja oxidada parcialmente enterrada en la arena. Al abrirla, encontró más fotografías y cartas, algunas con advertencias recientes. Todo indicaba que los secretos del pueblo no solo se protegían activamente, sino que alguien
continuaba documentando las desapariciones y vigilando cada movimiento de los curiosos. Mientras examinaba los documentos, escuchó un ruido detrás de sí. Se giró y vio a un hombre parado a la distancia, parcialmente cubierto por la niebla. No dijo nada, pero su presencia era suficiente para recordarle que no estaba sola y que el peligro era real. Daniela comprendió que cada paso fuera de control podía ser fatal, pero su determinación de revelar la verdad era más fuerte que el miedo. Al regresar al almacén donde se había refugiado, comenzó a organizar toda la información que había recopilado: documentos, fotografías y diarios. Cada pieza del rompecabezas confirmaba que las desapariciones no eran accidentes, sino parte de un sistema cuidadosamente planificado de control, miedo y vigilancia que se había mantenido durante generaciones. Esa noche, mientras la bruma cubría las calles del puerto y el sonido de las olas golpeaba los muelles, Daniela decidió que su próximo paso sería encontrar una manera de salir del pueblo con toda la evidencia. Sabía que revelar la verdad pondría en riesgo su vida, pero también comprendió que ignorar lo que había descubierto sería permitir que los secretos y las desapariciones continuaran impunes. Al amanecer, Daniela se levantó con determinación. Sabía que si quería que la verdad saliera a la luz, debía actuar ahora. Preparó su mochila con todos los documentos, fotografías y diarios que había recopilado durante días de investigación, consciente de que cada paso fuera del pueblo era un riesgo. Caminó por las calles desiertas, con la bruma matinal envolviendo los edificios antiguos. Cada crujido de madera y cada sombra la hacían mirar sobre su hombro. Sin embargo, la necesidad de escapar con la evidencia era más fuerte que el miedo. Al llegar al puerto, vio el viejo puente de madera que conducía a la carretera principal. La estructura estaba corroída y chirriaba con cada paso. Mientras cruzaba, notó movimientos entre la niebla, sombras que se desplazaban rápidamente por los muelles destruidos. Sin detenerse, continuó su camino, consciente de que cualquiera podría seguirla. Al otro lado del puente, encontró un sendero que conducía a la carretera principal. Corrió por el camino pedregoso, con la mochila firmemente sujeta, escuchando cada sonido a su alrededor. Cada paso la acercaba a la libertad, pero también aumentaba la posibilidad de ser descubierta. Finalmente, divisó un autobús que se dirigía hacia la ciudad más cercana. Subió al último asiento, respirando con dificultad y revisando los documentos una última vez. Sabía que el peligro aún no había terminado. Quienes protegían los secretos del pueblo podrían intentar detenerla, pero la evidencia estaba segura consigo. Durante el viaje, Daniela recordó cada descubrimiento: el faro, la iglesia, la estación de faros, el puerto, los documentos y las cartas con amenazas. Todo estaba conectado en un patrón de control y miedo que había persistido por generaciones. La historia de su abuelo y de todos los desaparecidos ahora estaba en sus manos. Al llegar a la ciudad, encontró un lugar seguro donde organizar toda la información y redactar un informe completo. Cada página contaba historias de desapariciones, amenazas y secretos que habían sido mantenidos durante décadas. Daniela comprendió que romper el silencio del pueblo no solo revelaba la verdad, sino que daba voz a quienes habían desaparecido y enfrentaba a aquellos que habían protegido la oscuridad. Mientras el sol se levantaba sobre la ciudad, Daniela respiró profundamente. La evidencia estaba a salvo y la historia que había descubierto nunca más podría ser ignorada.
Sabía que la lucha por justicia apenas comenzaba, pero el primer paso para exponer la verdad ya estaba dado.